A ver, vamos al lío. La cosa es simple. Queremos cosas. Un montón de cosas. Comida, una casa, un móvil nuevo y si puede ser, que el coche sea mejor que el del vecino. Pero claro, aquí viene el problema. No hay de todo para todos. Y ese, en esencia, es el punto de partida de toda la economía. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos tenerlo todo? Si las pizzas crecieran en los árboles y fueran infinitas, la economía sencillamente no existiría. Pero como no es así, pues no nos queda otra que elegir. La economía al final va de eso. Es el estudio de cómo narices gestionamos esas decisiones. Y aquí llegamos a la palabra clave de todo este tinglado, la escasez. Es esa tensión que existe siempre entre nuestros deseos, que son infinitos, y los recursos que tenemos, que son limitados. O sea, que todo, absolutamente todo en economía arranca de aquí. Cada decisión, desde qué desayunamos hasta qué estudiamos, es una forma de lidiar con la escasez. Vale, si no hay para todos, ¿cómo nos organizamos para decidir quién se lleva qué? Pues a lo largo de la historia hemos inventado unas cuantas herramientas bastante listas para manejar el problema. Y la más básica de todas es el intercambio. La solución más antigua y más básica que se nos ocurrió es el intercambio, el trueque de toda la vida. Yo tengo esto, quiero aquello, pues buscamos a alguien y lo cambiamos. Esto pasa en un mercado, que puede ser la frutería de la esquina o la bolsa de Nueva York. Y aquí entra en juego la regla de oro. Los incentivos lo son todo. Los precios bajos animan a comprar, los precios altos animan a vender. Y ese tira y afloja constante es la famosa ley de la oferta y la demanda, el motor que pone los precios. Claro que lo del trueque es un jaleo de narices, ¿te imaginas? Te cambio una cabra por el wifi. Imposible. Y para solucionar esto, ¡zas!, se inventó el dinero. No es más que una cosa que todo el mundo acepta como medio de cambio y que hace que todo sea muchísimo más fácil. Es el hacerte que engrasa la maquinaria de la economía. Muy bien, ya hemos hablado de las decisiones de cada uno, de lo micro. Pero ahora toca levantar la vista y mirar el cuadro completo, lo macro. ¿Cómo sabemos si a un país entero le va bien o mal? Vamos a poner un ejemplo que seguro que nos suena. Una tostada de aguacate, de esas de 14 pavos. Fíjate en el viaje que hace. Para empezar, hace falta tierra para el trigo y los aguacates. Luego, trabajo para recogerlo y prepararlo. Y después capital, camiones, hornos, la propia cafetería, para que llegue a la mesa. Toda esa secuencia es una cadena de suministro. Y sus tres ingredientes, tierra, trabajo y capital, son los famosos factores de producción de casi cualquier cosa. Pues bien, si cogemos el valor de todas esas tostadas finales y de todos los coches, los cortes de pelo y todo lo demás que se produce en un país en un año, ¡boom!, tenemos el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. Es el gran marcador para saber cómo de grande y de sana está una economía. Y ojo, la palabra clave es finales, para no liarla y contar las cosas dos veces, claro. Pero las economías son como una montaña rusa, ¿verdad? No van siempre para arriba en línea recta. Tienen sus ciclos. Hay épocas buenas, de expansión, y épocas malas, de recesión. A veces los precios se disparan, y a eso lo llamamos inflación. Y luego está el peor de los mundos, la estanflación, que es cuando no se crece, pero los precios siguen subiendo. Vamos, una pesadilla. Claro, esta montaña rusa puede dar unos meneos importantes. Por eso mismo hay gente al volante, o al menos intentando que el viaje sea un poco más suave. Hay instituciones que intentan gestionar estas subidas y bajadas. Y para controlar la velocidad de la economía, básicamente hay dos grandes palancas. Por un lado, la política monetaria, que la maneja el Banco Central. Su gran poder es subir o bajar los tipos de interés, o sea, el precio del dinero. Y por otro, tenemos la política fiscal, que está en manos del gobierno. Sus herramientas son los impuestos y el gasto público. Es como el acelerador y el freno del coche de la economía. Claro. ¿Qué pasa cuando un gobierno pisa el acelerador del gasto más de la cuenta y gasta más de lo que ingresa? Pues que tiene que pedir prestado. Y si sumas todo lo que ha podido prestado un país a lo largo de los años, tienes la deuda nacional. En algunos sitios, las cifras son para marearse. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde sale toda esa pasta que gastan los gobiernos? Pues de nuestros bolsillos, principalmente. De los impuestos. El impuesto sobre la renta, el IVA, el de sociedades, son la gasolina que mueve toda la maquinaria del Estado y con la que se pagan desde hospitales hasta la propia deuda. Hasta ahora hemos hablado de un país como si estuviera solo en el mundo. Pero la realidad es que ninguno lo está. Vivimos en un tablero de juego global, donde todas las economías están conectadas. ¿Y por qué comercian los países entre sí? La clave de todo esto es una idea superpotente, la ventaja comparativa. Mirad la tabla un momento. Brasil es muy bueno produciendo café, le cuesta muy poco en términos de lo que deja de producir de maíz. A Canadá le pasa justo al revés con el maíz, que es lo más inteligente, pues que cada uno se dedique a lo suyo, a lo que se le da mejor, y luego intercambien. Es magia, al final los dos tienen más café y más maíz. Esto es la globalización en pocas palabras. Es súper eficiente, nos trae productos de todo el mundo más baratos.
Pero también tiene un punto débil. Es frágil. Todos nos acordamos de lo que pasó con el barco aquel, el Ever Given, que se quedó atascado en el canal de Suez. Un solo barco parado y ¡zas! Un lío monumental que paralizó una parte del comercio mundial. Vale, hasta ahora, muchos de estos modelos económicos dan por hecho que las personas somos seres súper racionales, que siempre calculamos la mejor opción financiera para nosotros. Pero la realidad es que somos humanos y somos mucho más raros. Y aquí es donde entra en escena una rama fascinante, la economía conductual o del comportamiento, que viene a decirnos básicamente que nuestra psicología, nuestras emociones y nuestros sesgos nos la juegan bastante a menudo en temas de dinero. Tenemos una serie de bugs o fallos de fábrica, por así decirlo. Por ejemplo, preferimos 5 euros ahora mismo que 50 al mes que viene. Nos duele muchísimo más perder 20 euros de lo que nos alegra encontrárnoslos. Nos quedamos anclados al primer precio que vemos para algo, o seguimos metiendo dinero en un mal proyecto solo porque ya hemos invertido mucho. No es que seamos ilógicos, es que somos predeciblemente irracionales. Y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta, al debate que nunca termina. ¿Cuál es la mejor manera de organizar todo este lío económico? Por un lado del ring tenemos el capitalismo, propiedad privada, mercados, la búsqueda de beneficio. Es una máquina de innovar y generar riqueza, pero puede crear unas desigualdades enormes. Y en la otra esquina, el socialismo, propiedad colectiva, planificación, el foco en repartir. Busca la igualdad, pero a veces le cuesta arrancar el motor de la motivación y la eficiencia. Pero, seamos sinceros, en el mundo real casi ningún país es 100% una cosa o la otra. La inmensa mayoría son economías mixtas. Intentan coger lo mejor del mercado, su capacidad de innovar y combinarlo con la intervención del gobierno para corregir las desigualdades. El verdadero debate no es capitalismo sí o socialismo no, sino dónde ponemos el termostato de la mezcla. Así que, a modo de resumen rápido, todo empieza con la escasez, que nos obliga a elegir. Los mercados, movidos por incentivos y con el dinero como aceite, son la herramienta principal. Los gobiernos intentan que el barco no se hunda. El comercio global nos une y nos hace vulnerables. Nuestro cerebro nos engaña. Y, lo más importante, no hay un sistema perfecto. Y al final, este es el quid de la cuestión. Toda esta enorme complejidad de la economía, desde una simple tostada hasta la deuda de un país, se reduce a cómo una sociedad, cualquier sociedad, responde a estas 3 preguntas súper básicas. No hay una respuesta única ni fácil, y por eso, precisamente por eso, la economía es un tema que nos toca a todos y que nunca dejará de ser apasionante.